pero si no lo rectificaba, entonces no había nada que rectificar y todo era verdad. Lo único que se veía es que Frieda llevaba la cerveza a la habitación de Clam y regresaba con el pago, pero lo que no se veía, eso es lo que contaba Frieda y había que creerla. Pero no contaba nada, no iba a divulgar esos secretos, no, los mismos secretos se divulgaban por sí mismos y ya que se habían divulgado, ya no temía hablar de ellos ella misma, pero con modestia, sin afirmar nada, se remitía a lo conocido por todos. Sin embargo, no lo contaba todo. Por ejemplo que Clam, desde que ella estaba en la taberna, bebía menos cerveza que antes, no mucha menos, pero significativamente menos, de eso no decía nada, podía obedecer a distintos motivos, podía ser que fuese una temporada en la que a Clam le agradase menos la cerveza o, quizá, se olvidaba de la cerveza por Frieda. En todo caso, y por muy sorprendente que pudiera parecer, Frieda era la amante de Clam. Pero lo que satisfacía a Clam, ¿por qué no podrían admirarlo los demás? Y así Frieda, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una belleza, en una muchacha hecha a la medida de la taberna, casi demasiado bella, demasiado poderosa, quizá incluso fuera demasiado buena para la taberna. Y, en efecto, a muchos les resultaba extraño que siguiese en la taberna, el empleo de camarera en la taberna era mucho, desde esa perspectiva parecía muy creíble la relación con Clam. Ahora bien, si la camarera de la taberna era el amante de Clam, ¿por qué la dejaba tanto tiempo en la taberna? ¿Por qué no la ascendía? Se le podía repetir 1000 veces a la gente que aquí no existía ninguna contradicción, que Clam tenía distintos motivos para obrar así, o que, tal vez, que el ascenso de Frieda estaba al caer, todo eso producía poco efecto. La gente tenía determinadas ideas y no se dejaba desviar de ellas mucho tiempo por complejo que fuera el artificio que se empleaba. Nadie había dudado que Frieda fuera la amante de Clam, incluso aquellos que posiblemente lo sabían mejor, ya estaban demasiado cansados para dudar. Por todos los diablos, sé el amante de Clam, pensaron, pero si ya lo eres, lo queremos confirmar con tu ascenso. Pero nadie pudo notar ni confirmar nada, y Frieda permaneció en la taberna como hasta entonces y aún estaba contenta en secreto de que así fuera. Pero entre la gente perdió en prestigio, eso lo tuvo que notar. Ella solía notar cosas antes de que se manifestasen. Una muchacha realmente bella y encantadora, una vez que se había adaptado a la taberna, no debía emplear artimañas, mientras fuera bella, permanecería camarera en la taberna, siempre y cuando no se produjese alguna desgraciada casualidad. Una muchacha como Frieda, sin embargo, tenía que estar continuamente preocupada por su puesto, era evidente que no lo mostraba, más bien solía quejarse y renegar de su trabajo, pero observaba permanentemente en secreto el ambiente. Y así comprobó que la gente se tornaba indiferente, la aparición de Frieda ya no suponía ningún motivo que mereciera la pena para levantar la mirada, ni siquiera los sirvientes se fijaban en ella, comprensiblemente se sentían atraídos por Olga y otras mujeres parecidas. También comprobó en el comportamiento del posadero que ella cada vez era menos imprescindible, y tampoco podía inventar más historias de Clam, todo tenía límites. Y así la buena de Frieda se decidió por algo nuevo. Todo lo adivinaron. Pepi lo sospechó, pero, por desgracia, no lo adivinó. Frieda se decidió por provocar un escándalo, ella, la amante de Clam, se quiso arrojar en los brazos de un cualquiera, en lo posible, en los del más ínfimo. Eso causaría sensación, de eso se hablaría largo tiempo y, finalmente, se acordarían de lo que significaba ser la amante de Clam y de lo que significaba rechazar ese honor en la embriaguez de un nuevo amor. Lo único difícil era encontrar el hombre adecuado con el que se pudiera jugar una partida tan astuta. No podía ser un conocido de Frieda, tampoco uno de los sirvientes, probablemente uno de ellos lo habría mirado con los ojos muy abiertos y habría seguido su camino. Ante todo no habría sabido mantener la seriedad, y habría resultado imposible difundir, ni con toda la elocuencia, que Frieda había sido asaltada por él, que no había sabido defenderse y que se había rendido a él en un momento de inconsciencia. Y aunque se tratase de la persona más ínfima, tendría que ser alguien del que se pudiera hacer creíble que, a pesar de su carácter obtuso y grosero, solo anhelaba a Frieda y que no tenía otro deseo que cielo santo. Casarse con ella. Pero aún siendo el hombre más vulgar, en lo posible inferior a un criado, muy inferior a un criado, al menos tenía que ser uno que no fuese objeto de risa de todas las muchachas, alguien en quien otra mujer con sentido común pudiese encontrar algo atractivo. Pero,
¿Dónde se podía encontrar a un hombre semejante? Cualquier otra mujer probablemente lo habría buscado en vano durante toda la vida. La suerte de Frieda, sin embargo, condujo tal vez al agrimensor a la taberna precisamente la noche en que le vino el plan a la cabeza. El agrimensor. Sí, ¿en qué pensaba acá? ¿Qué cosas tan especiales ocupaban su mente? ¿Quería lograr algo especial? ¿Un buen empleo? ¿Una distinción? ¿Quería algo similar? Bueno, entonces tendría que haberse conducido de un modo diferente desde el principio. Era un don nadie. Resultaba lamentable contemplar su situación. Era agrimensor, eso quizá fuese algo, al menos había aprendido una profesión, pero cuando no se sabe qué emprender con ello, no significa nada. Y encima presentaba exigencias, sin tener ningún respaldo, presentaba exigencias, no directamente, pero se notaba que tenía pretensiones, eso era irritante. ¿Sabría que incluso una criada le hacía una concesión cuando hablaba con él? Y con todas sus pretensiones la primera noche cayó en la trampa más burda. ¿Acaso no se avergonzaba? ¿Qué fue lo que le atrajo tanto de Frieda? Ahora podía reconocerlo. ¿Le había podido gustar realmente esa cosa amarillenta y escuchimizada? Ah, no, ni siquiera la había mirado, ella solo le dijo que era la amante de Clam, en él eso sonó a novedad y ya estaba perdido. Pero entonces ella se tenía que mudar, ya no había sitio para ella en la posada de los señores. Pepi la vio la mañana antes de la mudanza, todo el personal se había reunido allí, había curiosidad por verlo. Y tan grande era aún su poder que se compadecían de ella, todos, también sus enemigos. Tan exitoso resultó su cálculo al principio, haberse arrojado en los brazos de un tipo semejante les parecía a todos algo incomprensible, un golpe del destino. Las pequeñas mozas de cocina, que naturalmente admiraban a todas las camareras de la taberna, estaban inconsolables. Incluso Pepi estaba afectada, ni siquiera ella se pudo dominar, aunque dirigía su atención a algo diferente. Le llamó la atención la escasa tristeza que mostraba Frieda. En el fondo se trataba de una terrible desgracia que la había afectado, y ella hacía como si fuese muy desgraciada, pero no lo suficiente. Ese juego no podía engañar a Pepi. ¿Qué la mantenía tan íntegra? ¿Acaso la felicidad del nuevo amor? Bueno, esa consideración caía por sí misma. Pero, ¿qué podía hacer entonces? ¿Qué le daba la fuerza incluso para tratar a Pepi, que ya entonces era considerada su sucesora, con la fría amabilidad de siempre? Pepi no tenía tiempo para reflexionar sobre ello, tenía demasiado que hacer con los preparativos para el nuevo empleo. Probablemente debería ocuparlo en unas horas si no tenía ningún peinado bonito, ningún vestido elegante y de tela fina, ningunos zapatos decentes. Todo eso había que conseguirlo en unas horas. Si no podía parecer con corrección, era mejor renunciar al trabajo, pues entonces lo perdería en la primera media hora. Bueno, lo logró en parte. Para peinarse tenía un talento especial, una vez incluso la llamó la posadera para que la peinara, posee una habilidad especial en las manos, si bien ella tenía una abundante cabellera que se amoldaba a todos los deseos. También consiguió ayuda para el vestido. Sus dos compañeras se mantuvieron fieles. También suponía para ella cierto honor cuando una criada de su grupo era nombrada camarera de la taberna. Además Pepi, más tarde, cuando tuviese poder, podría conseguirles alguna ventaja. Una de ellas tenía desde hacía tiempo una tela muy cara, era su tesoro, y con frecuencia dejaba que las demás la admiraran. Soñaba con emplearla alguna vez de forma espléndida y lo que fue un bonito gesto de su parte, ahora que la necesitaba Pepi, la sacrificó. Y las dos la ayudaron gustosas a coser. Si hubiesen cosido para ellas mismas, no habrían invertido tanto celo. Incluso fue un trabajo muy alegre y dichoso. Estaban sentadas cada una en su cama, una sobre la otra, cosían y cantaban y se pasaban las partes concluidas y los accesorios de costura. Cuando Pepi pensaba en ello le llegaba al corazón que todo hubiese sido en vano y que ahora tuviese que regresar con sus amigas con las manos vacías. ¡Qué desgracia y cuánta imprudencia! Sobre todo por parte de K. Cómo se alegraron todas del vestido. Pareció el colmo del éxito, y cuando posteriormente aún se encontró espacio para un lazo, desapareció la última duda. ¿Y acaso no era bonito el vestido? Ya estaba un poco arrugado y sucio. Pepi no tenía un segundo vestido, así que había tenido que llevar ese día y noche, pero aún se podía comprobar lo bello que había sido. Ni siquiera la condenada de los Barnabás había podido ponerse uno mejor. Y además se podía ajustar y aflojar, arriba y abajo,
según el gusto, que fuese un solo vestido, pero tan modificable, supuso una gran ventaja y realmente fue su invención. Cierto, para ellas no era difícil la costura, Pepi no se vanagloriaba de ello, a las muchachas jóvenes y sanas les quedaba todo bien. Más difícil fue conseguir la ropa interior y los zapatos, y aquí comenzó el fracaso. También en esto ayudaron las amigas, pero no pudieron conseguir mucho, solo ropa basta que remendaron y, en vez de zapatos de tacón alto, hubo que conformarse con unos zapatos de andar por casa, que era preferible esconder antes que mostrar. Consolaron a Pepi. Frieda tampoco iba muy bien vestida y a veces se paseaba tan desaliñada que los clientes preferían dejarse servir por los mozos antes que por ella. Así era en realidad, pero Frieda podía hacerlo, ella gozaba del favor de los demás. Cuando una dama se muestra vestida con descuido, se vuelve más seductora, pero, con una novata como Pepi. Y, además, Frieda no podía vestirse bien, carecía de gusto. Si alguien tenía la piel amarillenta no le cabía otro remedio que aguantarse, pero no tenía, como Frieda, que ponerse una blusa escotada color crema para dañar los ojos de los demás. Y aun en el caso de que no hubiese sido así, era demasiado mezquina para vestirse bien, todo lo que ganaba, lo ahorraba, nadie sabía para qué. Mientras estaba de servicio no necesitaba dinero, lograba salir de problemas con mentiras y trucos. Pepi no quería imitar su ejemplo y por eso estaba justificado que se acicalase tanto para hacerlo patente y desde el principio. Si hubiese podido emplear más medios, podría haber salido victoriosa a pesar de la astucia de Frieda y de la necedad de K. Todo comenzó muy bien. Los conocimientos necesarios ya los había adquirido antes. Apenas llegada a la taberna, ya se había adaptado. Nadie echaba de menos a Frieda. Solo el segundo día hubo algunos huéspedes que preguntaron por ella. No se cometieron errores, el posadero estaba satisfecho, todo el primer día permaneció en la taberna por miedo, luego ya solo fue de vez en cuando, finalmente lo dejó todo en manos de Pepi, ya que la caja coincidía, además, los ingresos, por término medio, incluso habían aumentado respecto al periodo de Frieda. Pepi introdujo novedades. Frieda había cedido algunos de sus derechos, no por diligencia, sino por avaricia, ansias de dominio, y por miedo. También controlaba a los criados, al menos esporádicamente, sobre todo cuando alguien miraba. Pepi, sin embargo, adjudicó ese trabajo a los mozos, que para eso servían mejor. Gracias a esa medida, se disponía de más tiempo para las habitaciones de los señores, los huéspedes fueron servidos con rapidez y, aún así, pudo conversar algo con ellos, no como Frieda que, al parecer, solo se reservaba para Clam y consideraba cada palabra, cada aproximación de otro como una ofensa a Clam. Esa táctica, sin embargo, también era astuta, pues cuando dejaba que alguien se aproximara a ella, se tenía que interpretar como un gran privilegio. Pepi, en cambio, odiaba esos artificios, además, al principio no eran útiles. Pepi se mostraba amigable con todos y todo le pagaban con amabilidad. Todos estaban visiblemente alegres por el cambio. Cuando por fin los agotados señores se podían sentar un rato para tomarse una cerveza se les podía cambiar con una palabra, una mirada, un encogerse de hombros. Tantas veces pasaban las manos por los rizos de Pepi, que se tenía que renovar el peinado 10 veces al día. Nadie se resistía a la seducción ejercida por esos rizos y trenzas, ni siquiera K, tan irreflexivo en otras cosas. Tantos días exitosos, excitantes y llenos de trabajo. Si no hubiesen pasado tan rápido. Si hubiesen sido más. 4 días serán demasiado poco, por más que se realizase un esfuerzo hasta el agotamiento, quizá habría bastado el 5.º día, pero 4 habían sido demasiado pocos. Cierto, Pepi ya había adquirido en 4 días amigos y bienhechores. Si hubiese podido confiar en todas las miradas, se puede decir que nadaba, cuando traía las jarras de cerveza, en un mar de amistad. Un escribiente llamado Bradmeyer estaba loco por ella, le había regalado esa cadena y el colgante y en el colgante estaba su retrato, lo que había sido una osadía. Sí, ocurrieron muchas cosas, pero solo fueron 4 días, en 4 días, si se lo proponía, Pepi casi podía hacer que se olvidasen de Frieda, aunque no del todo, y se habrían olvidado de ella aún antes, si no hubiese mantenido precavidamente su nombre en todos los labios a causa de su gran escándalo. Con él era como si fuese nueva para todos, solo por curiosidad les hubiera gustado verla, lo que se había convertido para ellos en algo aburrido hasta la saciedad,
Había adquirido un nuevo acicate gracias a los merecimientos del indiferente K, por ello no habrían renunciado a Pepi, mientras estuviese allí y destacase por su presencia, pero en su mayoría eran señores mayores, aferrados a sus costumbres. Antes de que se acostumbrasen a una nueva camarera tenían que pasar unos días, por muy beneficioso que hubiese sido el cambio, contra la voluntad de los señores siempre duraba unos días, quizás solo 5 días, pero 4 no bastaban. Pepi, a pesar de todo, seguía siendo considerada como una camarera provisional. Y luego quizá la desgracia más grande, en esos 4 días Clam, a pesar de que durante los 2 primeros días estuvo en el pueblo, no bajó de su habitación. Si hubiese bajado, habría sido el ensayo decisivo, un ensayo que ella al menos no temía, todo lo contrario, por el que se alegraba. No se hubiese convertido, esas eran cosas de las que era mejor no hablar en la amante de Clam, ni tampoco habría mentido para tenerse por una, pero hubiese sabido dejar la jarra de cerveza en la mesa con la misma simpatía que Frieda, le habría saludado amablemente sin la impertinencia de Frieda y se habría despedido con la misma amabilidad, y si Clam hubiese buscado algo en los ojos de una joven, lo habría encontrado en los ojos de Pepi hasta la saciedad. Pero, ¿por qué no bajó? ¿Por casualidad? Eso fue lo que creyó Pepi entonces. Durante los 2 días le esperó a cada momento. Ahora vendrá a Clam, pensaba continuamente y corría hacia un lado y a otro sin otro motivo que la intranquilidad de la espera y el anhelo de ser la primera en verle cuando entrara. Esa continua decepción la fatigó mucho, quizá por eso rindiera menos de lo que era capaz. Se deslizaba, cuando tenía un poco de tiempo, hasta el corredor, cuyo acceso le estaba terminantemente prohibido al personal. Allí se ocultó en un rincón y esperó. Si ahora viniese Clam, pensaba, si pudiese recoger al señor en su habitación y llevarlo hasta la taberna en mis brazos. Soportaría esa carga sin derrumbarme, aun cuando fuese mucho más pesada. Pero no fue. En esos corredores de arriba reinaba tal silencio, un silencio imposible de imaginar si no se ha estado ahí. Reinaba tal silencio que no se podía soportar mucho tiempo, el silencio terminaba por ahuyentarte. 10 veces fue Pepi ahuyentada, 10 veces volvió a subir. Era absurdo. Clam bajaría cuando quisiese bajar, pero si no quería, Pepi no podría sacarle por mucho que se asfixiara en el rincón sufriendo fuertes palpitaciones. Era absurdo, pero si no bajaba, todo era absurdo. Y no bajó. Hoy sabía Pepi por qué Clam no había bajado. Frieda se habría divertido mucho si hubiese visto a Pepi arriba, en el corredor, escondida en un rincón y con las 2 manos en el corazón. Clam no bajó porque Frieda no lo consintió. No lo logró con sus súplicas no llegaban hasta Clam, pero esa araña tenía conexiones que nadie conocía. Cuando Pepi le decía algo a un huésped, lo decía abiertamente, también lo podía oír la mesa vecina, Frieda, sin embargo, no tenía nada que decir, ponía la cerveza en la mesa y se iba, solo susurraban sus enaguas de seda, lo único en lo que invertía dinero. Pero si alguna vez decía algo, no lo decía abiertamente, sino que se lo susurraba al cliente, se inclinaba de tal manera que en la mesa vecina se aguzaban los oídos. Lo que decía era probablemente insignificante, aunque no siempre, ella tenía conexiones, apoyaba las unas en las otras y aunque la mayoría de ellas fracasaban, ¿quién se preocuparía largo tiempo de Frieda? De vez en cuando había alguna que persistía. Así que comenzó a aprovecharse de esas conexiones. K le proporcionó la posibilidad para ello. En vez de sentarse a su lado y vigilarla, él apenas se quedó en casa, vagó por todas partes, sostuvo entrevistas aquí y allá, a todo le prestó atención menos a Frieda, y, para darle aún más libertad, se mudó de la posada del puente a la escuela. Todo eso había sido un buen inicio para una luna de miel. Bueno, Pepi era con toda seguridad la última que podía reprochar a K que no hubiese logrado soportar a Frieda. Con ella no se podía aguantar mucho tiempo. Pero, ¿por qué no la había abandonado? ¿Por qué había regresado con ella una y otra vez? Porque había despertado la impresión en sus peregrinaciones de que luchaba por ella. Era como si, a través de su contacto con Frieda, hubiese descubierto su insignificancia, como si quisiese hacerse digno de Frieda, como si quisiese trepar y para ello renunciase a la convivencia para luego poderse resarcir de los sacrificios realizados. Mientras, Frieda no había perdido el tiempo, había permanecido sentada en la escuela, a donde ella seguramente había conducido a K, y observaba la posada de los señores y observaba a K. Tenía a su disposición mensajeros excepcionales, los ayudantes de K,
que lo que era incomprensible, incluso conociendo a K resultaba incomprensible, se los dejaba a ella. Ella se los enviaba a sus viejos amigos, hacía que la recordasen, se quejaba de que un hombre como K la mantenía encerrada, acosaba a Pepi, anunciaba su próxima llegada, pedía ayuda, juraba que no había traicionado a Clam, hacía como si hubiese que proteger a Clam y no se le debiera permitir en ningún caso que bajase a la taberna. Lo que ella vendía a algunos como la protección de Clam, ante el posadero lo interpretaba como su éxito personal, y llamaba la atención acerca de que Clam ya no bajaba. ¿Cómo podría bajar, si abajo era Pepi la que servía? Aunque era cierto que el posadero no tenía culpa alguna, esa Pepi era, en todo caso, la mejor sustituta que había podido encontrar, pero no era suficiente, ni siquiera para unos días. K no sabía nada de toda esa actividad de Frieda, cuando no vagaba por ahí, yacía ignorante a sus pies, mientras ella contaba las horas que aún la separaban de la taberna. Pero los ayudantes no solo le prestaban ese servicio de mensajería, también colaboraban para poner celoso a K, para mantenerlo en calor. Frieda conocía a los ayudantes desde su infancia, no tenían ningún secreto entre ellos, pero en honor a K comenzaron a anhelarse mutuamente y surgió el peligro de que se convirtiera en un gran amor. Y K hizo cualquier cosa para satisfacer a Frieda, incluso lo más contradictorio. Dejó de ponerse celoso por los ayudantes y sin embargo toleraba que los tres permanecieran juntos mientras él emprendía solo sus peregrinaciones. Era como si fuese el tercer ayudante de Frieda. Entonces Frieda, basándose en sus observaciones, se decidió a dar el gran golpe, decidió regresar. Y realmente era el momento oportuno, resultaba admirable como Frieda, la muy astuta, lo reconoció y aprovechó. Esa fuerza en la observación y en la decisión constituía el inimitable arte de Frieda. Si Pepi lo tuviera, qué diferente habría sido el curso de su vida. Si Frieda hubiese permanecido un día o dos más en la escuela, ya no podrían haber expulsado a Pepi, sería definitivamente camarera, amada por todos, habría ganado el dinero suficiente para completar su ajuar. Solo 1 o 2 días y Clown ya no habría podido ser apartado con ninguna intriga de la taberna, habría bajado, bebido, se habría sentido cómodo y, si acaso hubiese percibido la ausencia de Frieda, estaría muy satisfecho con el cambio. Solo 1 o 2 días más y todo habría quedado olvidado. Frieda con su escándalo, con sus conexiones, con los ayudantes, nada de eso habría sido recordado. Quizá entonces podría aferrarse mejor a Kai, presuponiendo que fuese capaz de ello, aprender a quererle. No, tampoco eso, pues Kai no necesitaba más de un día para hartarse de ella, para reconocer cómo le embaucaba de la manera más miserable, con todo, con su supuesta belleza, su supuesta fidelidad y, sobre todo, con el supuesto amor de Clam. Solo un día, nada más, necesitaba para expulsar de la casa a esa sucia compañía de ayudantes, ni siquiera K necesitaba más. Y, sin embargo, entre esos dos peligros, cuando ya comenzaba a cerrarse la tumba sobre ella, K, en su simpleza, aún le dejaba abierta la última y estrecha vía, y ella escapaba. De repente nadie lo había esperado, iba contra la naturaleza, era ella la que ahuyentaba a K, quien la seguía queriendo y persiguiendo, y bajo la útil presión de los amigos y ayudantes aparecía ante el posadero como una salvadora, más seductora que antes a causa del escándalo, deseada notoriamente tanto por los inferiores como por los superiores, aunque habiendo sucumbido solo un instante ante el más inferior de todos, a quien rechazaba como estaba mandado para permanecer inalcanzable como antes, solo que antes todo eso se dudaba con razón, pero ahora reinaba el convencimiento. Así que regresaba, el posadero vacilaba mientras miraba a Pepi de soslayo, debía sacrificarla, a ella, que también había trabajado, pero al poco tiempo ya se había dejado convencer, había demasiado que hablaba en favor de Frieda y, ante todo, quería volver a ganar a Clam para la taberna. Y así se llegaba esa misma noche. Pepi no esperaría que llegase Frieda y quisiese un triunfo de la ocupación del puesto. Ya le había dado al posadero la caja, se podía ir. La cama en la habitación de las criadas ya estaba preparada para ella, allí la saludarían sus llorosas amigas, se quitaría el vestido, las cintas del pelo y lo arrojaría todo en algún lugar donde quedase bien escondido y no le recordasen innecesariamente tiempos pasados que deberían olvidarse para siempre. Luego tomaría la fregona y el cubo e iría a trabajar con los dientes apretados. Pero antes le tenía que contar todo acá para que él, que sin ayuda no se habría dado cuenta de nada,
viese claramente lo mal que había tratado a Pepe y lo infeliz que la había hecho. Aunque, ciertamente, también de él se había abusado. Nota 40, ver variante 40. Durante todo ese relato, Pepe apenas había permanecido quieta en su silla. Su vivacidad era más grande que su tristeza, por muy grande que fuese ésta. Tal vez no fuese vivacidad, sino solo la intranquilidad de la despedida. Mientras hablaba abrió la puerta que daba al pasillo y miró a través de ella para ver si venía alguien. Luego se acercó al mostrador y, sirviendo en un plato lo que allí se encontraba por casualidad, le llevó algo de comer acá, lo que éste aceptó encantado. Comió prácticamente durante todo el tiempo. A continuación revolvió en un pequeño cajón, cogió distintos objetos, un cepillo, un peine, unas tenazas, un frasco de perfume, etc., lo empaquetó para llevárselo, pero entonces, llegada a un desesperado pasaje de su narración, cambió de opinión, lo desempaquetó todo y lo guardó en el cajón, pero para regresar al poco tiempo, intentar de nuevo empaquetarlo y, en medio del trabajo, dejarlo finalmente abierto en el mostrador. Entonces llegó un joven delgado y tímido, con las manos sobre el estómago, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos, con el cuello moviéndose continuamente hacia abajo y hacia arriba, lo que expresaba un continuo afán de mostrarse complaciente, y se sentó sobre un barril lo más lejos posible de K. Pepe, sin interrumpir su relato, se limitó a hacerle una señal de asentimiento con la cabeza, pero no como saludo, sino como si ella quisiera mostrarle así que se había percatado de él y como si él, sin ese signo, no hubiera osado creerlo. Ahí estaba sentado, con el codo apoyado en un barril, la mano derecha en la boca, la izquierda sobre la rodilla, y escuchando con seriedad. Pepe siguió contando durante largo tiempo antes de llevarle una jarra de cerveza sin ni siquiera preguntarle qué deseaba, aunque esto lo hizo más para ceder a su intranquilidad que para servir al huésped. Luego se subió sobre un barril en su proximidad y, sentada sobre él a horcajadas, siguió hablando desde allí, esta vez más detalladamente, con comodidad, como acariciada por la mirada del joven. Cuando describió su efecto sobre los clientes y mencionó, sonriendo como si captase casualmente y, sin embargo, con una intención superior, lo más ínfimo al escribiente Brameyer, el huésped era Brandmeier se tapó rápidamente los ojos con la mano como si le deslumbrase una luz. Pudo ser una broma poco hábil o también vergüenza real. Cuando Pepe estaba terminando su relato y, para su enojo, entró lentamente y con pesadez Herstacker, alzando alternativamente los hombros, y llegó a molestar tanto con su tos que Pepe tuvo que interrumpirse un instante hasta que dejó de toser. Además, se sentó al lado de K y rozó frecuentemente su brazo con su mano, como si tuviera algo que decirle y apenas percibiese que por el momento la para él indiferente Pepe estaba contando algo. Pepe no pudo soportarlo, se acercó a K y se lo llevó al mostrador, ahí le siguió hablando, pero siempre en voz alta, sin ningún secreteo, como si se tratase de cosas públicas, que todos sabían salvo K. Para finalizar se limpió, suspirando, algunas lágrimas de los ojos y de las mejillas y miró a K sintiendo con la cabeza, como si quisiese decir que en el fondo no se trataba de su desgracia, que ella la soportaría y para ello no necesitaría ni ayuda ni consuelo de nadie, y menos de K. Ella, a pesar de su juventud, conocía la vida y su desgracia solo era una confirmación de sus conocimientos, en realidad se trataba de la desgracia de K. Había querido presentarle su propia imagen. Después de la destrucción de todas sus esperanzas, ella había considerado necesario hacerlo así. K también le estaba agradecido, le acarició la mejilla, lo que Brameyer toleró en la lejanía con los ojos caídos, e intentó consolarla. Con ello debilitó su fuerza. Ella, entre sollozos, le puso algunos reparos, con frecuencia no con palabras, sino solo con los gestos defensivos de sus manos. K habló en voz muy baja, nadie podía escucharle excepto Pepe. Su desgracia era, ciertamente, grande, eso lo reconocía K. Él tampoco habría comprendido en otro caso cómo podía exagerar de esa manera. Todo eso no eran más que espectros de la desesperación, pero en ello había poco que fuese verdad, de eso respondía él. Ella no indicaba de dónde sabía todo eso, nadie podía confirmarlo. Pero, sí, sin embargo, lo contrario. Frieda no era ni una araña ni un demonio, sino una muchacha que luchaba por su existencia, como también lo hacía Pepe, solo que mayor y más experimentada. Lo que a Pepe le parecía maldad y perfidia, no era más que astucia y costumbres mundanas, de las que Pepe, en su ardor juvenil,
Aún no era capaz, una incapacidad que le provocaba al mismo tiempo envidia y orgullo. Frieda regresaba a la taberna, eso era cierto, las circunstancias, combinaciones incontrolables, así lo habían querido, pero dudaba mucho de que Frieda fuese especialmente feliz por ello. Más bien se podía decir que los tres habían sido desgraciados, con un corto periodo de felicidad en medio y, a ese respecto, se había producido una justa distribución. Y la culpa, era cierto, aunque no se podía percibir claramente, recaía sobre Frieda y K, pero Pepi tampoco carecía por completo de culpa. Le recordaba cómo, a causa de su ascenso, se embriagó de arrogancia, cómo se había comportado con K cuando Momus quería interrogarle, y cómo le había cerrado a Olga la puerta de la taberna y no había querido dejarla entrar. Quién sabe lo cruel que se podría haber vuelto, si hubiese podido seguir siendo camarera en la taberna, mucho más cruel que Frieda a la que ahora acusaba. Todo aquel que ocupa una posición elevada le parece al subordinado, por ese mero hecho, cruel, esa era la crueldad de la que se quejaba Pepi de Frieda, pero aumentar esa crueldad, como Pepi había hecho, eso era realmente una injusticia. Pero ahora que Pepi estaba deprimida no quería mortificarla, solo había querido mostrarle con un ejemplo que otros se podrían quejar aún más de ella que ella de Frieda y que la desgracia no había caído sobre ella de una forma tan incomprensiblemente injusta como ella creía. Ella, por ejemplo, había reconocido el error de la belleza y del vestido de Frieda, pero otros también podrían haber añadido algo sobre ella. Lo que, según su opinión, era muy bello en su vestido, no satisfacía a otros. La camarera de la taberna debía ser la camarera y no la amante de todos los clientes, si creía esto último su narración así lo indicaba, así como su vestido se trataba de un gran malentendido. Tal vez Frieda vestía de forma demasiado llamativa, pero el vestido de Pepi superaba todo lo permitido. Lo que ella llevaba puesto no era un vestido, sino una camisa abigarrada y su peinado era ridículo, indigno de su cabello. El hecho de que ese jovenzuelo se hubiese quedado prendido de todo eso no era más que una prueba en contra. De esa manera no podría prosperar nada. Ahora tenía que regresar, pero era absurdo decir que todo estaba perdido. Ahora, si surgía una nueva oportunidad, debería aprovecharla de otra forma. Era joven y estaba sana, con un vestido más simple se ganaría a todos. Pero tampoco tenía que hacerse una idea exagerada de las personas a quienes tenía que ganarse y, en función de esa exageración, exagerarlo todo y, finalmente, como no podía ser de otra manera, fracasar. El puesto de camarera en la taberna era tan bueno como cualquier otro, cierto, era mejor estar en la taberna que abajo, en las habitaciones de los secretarios, y si en el mundo no hubiese más que esos dos empleos, uno podría perder la razón por pasar del primero al segundo, pero como no era así, sino que, más bien, el mundo disponía de innumerables puestos y, desde ese punto de vista, la diferencia entre esos dos empleos no era tan grande, incluso eran tan similares que se podían confundir. Había que reconocer, sin embargo, que ser camarera en la taberna no era algo inaudito, una aventura, y que para conquistar el puesto no había que acicalarse desesperadamente como una belleza de circo. Más bien para perderlo habría que hacerlo así. Cierto, dijo finalmente K. Él comprendía muy bien el error de Pepi. En primer lugar, se trataba de un error de juventud. Pepi no debería haber sido tan impulsiva, aún no estaba a la altura de ese puesto, joven como era, creía que un puesto como ese debería ser realidad todos los sueños de la juventud, pero eso no era así, ningún empleo lo conseguía, y quien ocupaba un puesto semejante con esas esperanzas no era apto para desempeñarlo. Además, era muy improbable que hubiese sido Frieda quien lo hubiese expulsado. Dio la casualidad de que Frieda se había vuelto a quedar libre y por eso el posadero la ha reintegrado en su puesto, pero incluso en el caso de que Frieda no hubiese venido, Pepi no habría podido mantenerse en él. Pero no solo había sido un error de juventud, también era un error que K, probablemente, había cometido y él ya no era demasiado joven para lanzarse al mundo. En sus respectivos errores tenían algo en común, él y Pepi. Y por eso también se asombraba de que ella le hiciese esos reproches a causa de sus supuestos peregrinajes y de sus inútiles entrevistas, sí, incluso que le insultase por esa razón. Era verdad, de eso se había dado cuenta, él quería lograr un puesto determinado y todo lo que hacía estaba dirigido a lograr ese objetivo. Pero también era probable que se hiciese una idea exagerada de lo que quería lograr y precisamente por eso fracasasen sus esfuerzos.
Él mismo tendría que aprender como Pepi. Aunque su situación era peor que la de ella. Al menos ella había alcanzado durante 4 días lo que se proponía. Ahí pudo mirar un poco a su alrededor y para el próximo intento ya estaba avisada. Él, sin embargo, fuera cual fuese la distancia a la que se encontraba, esta no había variado ni un ápice. Sí, comparado con Pepi, él ni siquiera era una criada, pues había llegado como agrimensor, aunque no había recibido el empleo correspondiente, así que ni siquiera había conseguido ese puesto, que lo deseaba tan poco como ella el de criada, sí, que incluso lo deseaba aún menos que ella, pero incluso por ese puesto se veía obligado a luchar y se trataba de una lucha difícil y, por el momento, sin esperanzas de éxito. No solo Pepi tenía motivos para quejarse. Solo había querido secar las lágrimas de Pepi, que también le dolían a él. Pero él no se quejaba. La justicia de su pretensión estaba tan clara que a veces creía que podría acostarse sin preocupaciones primero, es cierto, tendría que conquistar la cama y dejar que su pretensión luchase sola por sí misma, eso bastaría. Pero eran otra vez sueños dañinos e inútiles. Pepi no había comprendido todo lo que Ka había dicho, ni siquiera lo había escuchado todo, en algunas cosas, como en lo referente a su vestido, se había quedado prendida de sus propias reflexiones y lo siguiente se le había escapado. Pero todo lo dicho la había puesto triste, quizá antes se había sentido desgraciada, ahora se sentía triste y en su indefensión, para la cual, según el juicio de Ka, Brameyer no bastaba, se inclinó hacia la mano de Ka, la presionó contra sus ojos y lloró. Y luego volvió al mostrador, al principio vacilante, después de con exagerada rapidez, allí empaquetó sus cosas, hizo una seña a Brameyer, que en 2 saltos se plantó a su lado, se estremeció, como si creyese haber oído a alguien acercándose por el pasillo, y salió apresuradamente, seguida por Brameyer, no sin antes arreglarse algo la parte trasera de su peinado. En ese momento creyó Gerstacker que había llegado su momento. Aunque durante todo el tiempo había intentado conseguir que Ka le escuchase, comenzó, no podía hacerlo de otra manera, de forma bastante grosera. ¿Tienes un empleo? Sí, dijo Ka, uno muy bueno. ¿Dónde? En la escuela. Pero tú eres agrimensor, ¿no? Sí, pero es un puesto provisional, permaneceré ahí hasta que reciba el contrato como agrimensor, ¿comprendes? Sí, ¿y eso, durará mucho? No, puede llegar en cualquier momento. Ayer hablé al respecto con Erlanger. ¿Con Erlanger? Ya lo sabes, no me aburras. Vete, déjame. Bueno, muy bien, has hablado con Erlanger, pensaba que eso era un secreto. Contigo no compartiré mis secretos. Tú eras quien me insultó cuando me quedé inmovilizado en la nieve ante tu puerta. Pero luego te llevé a la posada del puente. Eso es cierto, y no te he pagado el viaje. ¿Cuánto quieres? ¿Te sobra el dinero? ¿Te pagan bien en la escuela? Lo suficiente. Conozco un empleo donde te pagarían mejor. ¿Acaso contigo, con los caballos? ¿Quién te lo ha dicho? Me acechas desde ayer por la noche para atraparme. Ahí te equivocas. Si me equivoco, mejor. Ahora que te veo en una situación tan desesperada, a ti, a un agrimensor, a un hombre instruido, con ese traje raído, sin abrigo, venido a menos, despertando la compasión de cualquiera, en consonancia con los harapos de Pepi, quien probablemente te apoya. Ahora me acuerdo de lo que una vez dijo mi madre, no si debería dejar que ese hombre se deprave tanto. Un buen consejo, por eso no voy a tu casa. Ka se desembarazó de Gerstacker, pues la posadera entró en ese momento. Ella llevaba, como por consuelo, el mismo vestido que la noche anterior, pero todo estaba cuidadosamente planchado, lo que tendría que haber costado un gran esfuerzo, pues el vestido tenía muchos pliegues, especialmente en lugares donde no parecían ir bien, por ejemplo en los laterales hasta las axilas, de tal manera que los brazos no se podían pegar completamente al cuerpo. Además, influían en los movimientos de la posadera, adoptando cierta solemnidad y orgullo, mientras que ella en realidad tenía que ser grácil y ligera. Primero preguntó por Pepi, parecía visiblemente enojoso para ella que ya se hubiese ido. Ka disculpó a Pepi diciendo que ella había creído que Frieda vendría enseguida, pero por la posadera supo que eso no era seguro, que Frieda estaba encerrada en su habitación y al parecer no se sentía bien. Ka preguntó si debía traer a Pepi. No, dijo la posadera, Frieda tiene que venir aunque esté enferma.
Pero entonces pareció tomar conciencia de con quién estaba hablando y preguntó asombrada qué hacía Kai, por qué no se había ido ya hacía tiempo. Ka dijo, he estado esperando a la señora posadera. ¿Sí? Dijo ella sonriendo con cansancio. Entonces ven. Herstacker quiso salir detrás de la posadera y de Ka, deslizándose por la puerta, pero Ka se lo impidió. Tú te quedes aquí, dijo él. Eres muy pesado. ¿Viene contigo? Dijo la posadera. No, dijo Ka, solo lo pretende. Fueron por el pasillo hasta llegar a una puerta de la que Ka ya había visto salir con anterioridad al posadero. Era la oficina privada del posadero, también estaba escrito sobre la puerta, como Ka advirtió en ese momento. Era una habitación pequeña y demasiado caldeada. Un pupitre de pie y una caja fuerte estaban adosados a dos paredes, en las otras dos paredes había una estantería con libros de contabilidad y una otomana. La posadera señaló la otomana e invitó a que Ka se sentase. Ella se sentó en una silla giratoria al lado del pupitre. Ayer fuiste grosero, dijo la posadera, eso no es conveniente. Estaba muy cansado, dijo Ka, no había dormido durante varias noches y luego tuve ese susto en el corredor. Además, no fui grosero. Fuiste grosero, no lo niegues, es horrible que ahora lo niegues. Si eres cobarde, no tengo nada más que hablar contigo. Entonces vete otra vez. Fin de nota. Pepi había terminado de hablar. Se limpió, suspirando, algunas lágrimas de los ojos y de las mejillas y miró a Ka sintiendo con la cabeza, como si quisiese decir que en el fondo no se trataba de su desgracia, que ella la soportaría y para ello no necesitaría ni ayuda ni consuelo de nadie, y menos de Ka. Ella, a pesar de su juventud, conocía la vida y su desgracia solo era una confirmación de sus conocimientos. En realidad se trataba de la desgracia de Ka. Había querido presentarle su propia imagen. Después de la destrucción de todas sus esperanzas, ella había considerado necesario hacerlo así. Nota 41, ver variante 41. Tienes preocupaciones necesarias e innecesarias, dijo Ka. Más innecesarias que necesarias. No me sorprende que tenga la desgracia a tu servicio cuando temes continuamente que te embauquen y por eso te esfuerzas continuamente en afrontar las consecuencias. Eso no lo puede soportar nadie, ni siquiera una persona afortunadamente tan fuerte como tú lo eres. ¿Qué imaginación más desbocada tienes? La habitación de las criadas debe de ser muy oscura y opresiva para generar esos pensamientos. Con ello te has preparado mal para tu puesto y ahora lo pierdes como tiene que ser. Pero yo en tu lugar no estaría tan desesperado por ese hecho. Fin de nota. ¿Qué imaginación más desbocada tienes, Pepi?, dijo Ka. No es verdad que hayas descubierto ahora todas esas cosas, no son más que sueños producto de vuestra oscura y estrecha habitación de criadas, que ahí abajo tienen su razón de ser, pero que aquí, al aire libre de la taberna, resultan extraños. Con esos pensamientos no podías afirmarte aquí, eso es evidente. Incluso tu vestido y tu peinado, de los que tanto te vanaglorias, solo son producto de la oscuridad y de las camas de vuestra habitación. Ahí pueden ser muy bonitos, aquí, sin embargo, todos se ríen de ellos ya sea en secreto o en público. ¿Y qué cuentas más? ¿Que han abusado de mí y me han estafado? No, querida Pepi, de mí han abusado tan poco como de ti me han estafado tan poco como a ti. Es cierto que Frieda me ha abandonado o, como tú te expresas, se ha escapado con los ayudantes, vislumbras un destello de la verdad, y es realmente muy improbable que se convierta en mi esposa, pero no es cierto que me haya hartado de ella o que la hubiera expulsado al día siguiente o que me hubiera engañado como quizá una mujer engaña a un hombre. Vosotras, las criadas, estáis acostumbradas a espiar a través del ojo de la cerradura y de esa costumbre deriváis la forma de pensar consistente en deducir, de forma magistral pero completamente falsa, el todo de una pequeñez que realmente veis. La consecuencia de ello es que en este caso, por ejemplo, yo sé menos que tú. Tampoco puedo explicar tan detalladamente como tú por qué Frieda me ha abandonado. La explicación más probable me parece la que tú has insinuado pero sin sacarle el partido necesario, que la he descuidado. Eso es, por desgracia, cierto. La he descuidado, pero eso tuvo motivos especiales que no vienen ahora a cuento. Sería feliz si regresara a mí, pero volvería a descuidarla enseguida. Así es. Cuando estaba conmigo, me encontraba continuamente en mis peregrinajes, tan ridiculizados por ti. Ahora que se ha ido, no tengo casi ninguna ocupación, estoy cansado,
tengo deseos de no ocuparme absolutamente de nada. ¿No tienes ningún consejo para mí, Pepi? Pues sí, dijo de repente, tornándose vivaz y cogiendo los hombros de K. Nosotros dos somos los estafados, permanezcamos juntos, ven conmigo abajo, con las demás. Mientras te quejes de haber sido estafada, dijo K, no puedo llegar a un acuerdo contigo. Tú quieres seguir siendo estafada, porque eso te adula y te conmueve. Pero la verdad es que tú no eres la adecuada para este puesto. Cuán clara resulta tu ineptitud, que hasta yo, según tu opinión, el más ignorante, me doy cuenta de ella. Eres una buena chica, Pepi, pero no es fácil reconocer lo que te digo. Yo, por ejemplo, al principio te tomé por cruel y arrogante, pero no lo eres. Solo es este puesto que te confunde, ya que no eres apta para él. No quiero decir que el puesto sea demasiado elevado para ti, tampoco es un empleo tan extraordinario. Quizás sea, si se mira con más detenimiento, más honorable que tu empleo anterior, pero en general la diferencia no es tan grande. Los dos se asemejan tanto que se pueden confundir. Sí, casi se podría afirmar que es preferible ser criada antes que camarera, pues abajo siempre se está entre secretarios. Aquí, sin embargo, hay que tener contacto con el pueblo llano, por ejemplo conmigo, si bien también se puede servir a los superiores de los secretarios en sus habitaciones. Está decretado que yo no pueda permanecer en ningún lado salvo aquí, en la taberna, y la posibilidad de tratar conmigo, ¿podría ser algo extremadamente honroso? Solo a ti te lo parece y quizá tengas motivos para ello. Pero precisamente por eso careces de la aptitud necesaria. Es un empleo como cualquier otro, para ti, sin embargo, es el reino celestial, en consecuencia todo lo haces con un celo desmesurado, y así calas como, según tú, se deben acicalar los ángeles ellos, en realidad, son de otra manera, tiemblas por el puesto, te sientes continuamente perseguida, buscas ganarte con desmesurada amabilidad a todos aquellos que te puedan servir de apoyo, pero con esa actitud los importunas y los repeles, pues ellos buscan paz en la taberna y no añadir a sus preocupaciones las de la camarera. Es posible que después de la salida de Frieda ninguno de los clientes se diese cuenta del suceso, ahora, sin embargo, sí lo saben y realmente anhelan a Frieda, pues ella lo ha conducido todo de otro modo. Fuera cual fuese su carácter y el modo en que valorase su empleo, poseía una gran experiencia en su trabajo, era fría y sabía dominarse, tú misma lo has destacado, aunque sin haberte aprovechado del ejemplo. ¿Te has fijado alguna vez en su mirada? Esa no era ya la mirada de una camarera, casi era la mirada de una posadera. Todo lo veía y al mismo tiempo, captaba a cada una de las personas, y la mirada que dejaba para ellas era lo suficientemente fuerte como para someterlas. ¿Qué importaba que quizá fuese un poco delgada, que estuviese un poco envejecida, que uno se pudiera imaginar un cabello más denso? Esas son pequeñeces comparadas con lo que realmente tenía, y aquellos a quienes hubiesen molestado esos defectos solo habrían demostrado que les faltaba el sentido para captar lo importante. Esto no se le puede reprochar a Clam y solo es el falso punto de vista de una muchacha joven e inexperta lo que te impide creer en el amor de Clam por Frieda. Clam te parece y con razón inalcanzable y, por eso, crees que tampoco Frieda tendría que haber llegado hasta Clam. Te equivocas. Yo confiaría exclusivamente en la palabra de Frieda, aun en el caso de que careciera de pruebas irrefutables. Por increíble que te parezca y aunque te resulte incompatible con tus ideas del mundo y del funcionariado, de la distinción y efecto de la belleza femenina, es verdad, como que estamos aquí sentados y tomo tu mano entre las mías, que así se sentaban, como si fuera la cosa más natural del mundo, Clam y Frieda, uno al lado del otro, y él bajaba voluntariamente, incluso se apresuraba a bajar, nadie espiaba en el corredor, descuidando el trabajo, el mismo Clam tenía que hacer el esfuerzo de bajar y los fallos en el vestido de Frieda, que tanto te horrorizaban, a él no le molestaban en absoluto. No quieres creerla. Y no sabes cómo te descubres, cómo muestras tu inexperiencia. Ni siquiera alguien que no supiese nada de la relación con Clam, tendría que reconocer en su carácter que se ha formado algo que es más que tú y yo y que toda la gente del pueblo y que sus conversaciones iban más allá de las bromas que son habituales entre clientes y camareras y que parecen ser la meta de tu vida. Pero te hago una injusticia. Tú reconoces muy bien las dotes de Frieda. Te has dado cuenta de su capacidad de observación, de su fuerza para decidir, de su influencia sobre las personas, solo que todo lo interpretas erróneamente, crees que todo lo emplea de forma egoísta para obtener ventaja, con maldad,
solo como un arma contra ti. No, Pepi, aun cuando pudiese disparar esas flechas envenenadas, no podría dispararlas a una distancia tan corta. ¿Y egoísta? Más bien podría decirse que, sacrificando lo que tenía y lo que podía esperar, nos ha dado la posibilidad de mantenernos en un puesto superior, pero los dos la hemos decepcionado y la hemos obligado a regresar aquí. No sé si es así, tampoco mi culpa me parece clara. Únicamente cuando me comparo contigo surge en mi mente algo parecido, como si nosotros nos hubiésemos esforzado de un modo demasiado ruidoso, infantil e inexperto para ganar algo que se podría obtener fácilmente con la tranquilidad y la objetividad de Frieda, pero que con lloros, arañazos y tirones violentos, como un niño tira del mantel, no se puede obtener, más bien echar por tierra y hacerlo inalcanzable. No sé si esto será así, pero que hay más posibilidades de que sea así y no como tú lo has contado, eso lo sé con toda certeza. Muy bien, dijo Pepi, estás enamorado de Frieda porque se te ha escapado. No es difícil estar enamorado de ella cuando ya no está. Puede que todo sea como dices y puede que tenga razón, también al ridiculizarme. ¿Qué vas a hacer ahora? Frieda te ha abandonado. Ni con tu explicación ni con la mía tienes la esperanza de que regrese a ti, e incluso si regresase alguna vez, en algún lugar tendrás que alojarte durante ese tiempo. Hace frío y no tienes ni trabajo ni cama. Ven con nosotras, mis amigas te gustarán, te acomodaremos muy bien. Nos ayudarás en el trabajo, que en realidad es demasiado duro para unas jovencitas como nosotras. No dependeríamos exclusivamente de nosotras mismas y por la noche ya no tendríamos miedo. Ven con nosotras. También mis amigas conocen a Frieda, te contaremos historias acerca de ella hasta que te hartes. Pero ven. También tenemos fotos de Frieda y te las mostraremos. Antaño Frieda era más modesta que hoy, apenas la reconocerás, como mucho por sus ojos que ya en aquella época tenían ese aspecto inquisitivo. ¿Vas a querer venir? Nota 42, ver variante 42. Y en el fondo ni siquiera estás enamorado de ella, sino de la posadera de la posada del puente, pues cuando se habla de Frieda, en realidad se habla de la posadera. Frieda es su criatura, que ejecuta su voluntad y hacia la que acude constantemente para pedir consejo. Esa era mi esperanza cuando llegué aquí, que la caída de Frieda se hubiese producido sin el conocimiento de la posadera, que Frieda fuese rechazada por la posadera y que yo también pudiera ocupar su lugar en el afecto de la posadera. Ahora hablo contigo con toda franqueza. De las flechas de Frieda no habría tenido miedo, habría sabido repelerlas como si fuesen moscas, y a Frieda con ellas. Fin de nota. ¿Está permitido? Ayer se produjo ese gran escándalo porque fui descubierto en vuestro corredor. Porque fuiste descubierto, pero si estás en nuestra habitación, jamás te descubrirán. Nadie sabrá nada de ti, solo nosotras tres. Ah, será muy divertido. Ya me parece la vida allí mucho más soportable que hace un momento. Tal vez no pierda tanto al tener que irme. Tampoco nos hemos aburrido las tres ahí abajo, hay que dulcificar el amargor de la vida. Ya se nos amarga lo suficiente la existencia durante la juventud para que la lengua no se empalague, pero nosotras tres nos mantenemos unidas, vivimos lo mejor posible según las circunstancias, especialmente te gustará Henriette, pero también Emilia, ya les he hablado de ti, esas historias se escuchan con incredulidad, como si fuera de la habitación en realidad no pudiese ocurrir nada, allí se está caliente y es un lugar estrecho, nos apretamos todas juntas. Pero aunque dependemos de nuestra mutua compañía no nos hemos hartado las unas de las otras, todo lo contrario, cuando pienso en mis amigas, casi me parece justo que regrese con ellas, porque tendría que llegar más lejos que ellas. Precisamente era eso lo que nos mantenía unidas, que las tres teníamos el futuro cerrado de la misma manera y ahora yo he perforado el muro y me he separado de ellas, cierto, no las he olvidado, y mi principal preocupación era cómo podía hacer algo por ellas. Mi propio puesto aún era inseguro, lo inseguro que era, no lo sabía, y, sin embargo, ya hablé con el posadero sobre Henriette y Emilia. Respecto a Henriette el posadero no estuvo del todo inflexible, pero respecto a Emilia, que es mucho mayor que nosotras, tiene la edad aproximada de Frieda, no me dio ninguna esperanza. Pero imagínate, no quieren salir de ahí, saben que es una vida miserable la que llevan, pero ya se han resignado, esas pobres almas. Creo que las lágrimas que derramaron se debieron más a que tenía que abandonar la habitación,
¿A que tenía que salir al frío? A nosotras nos parece frío todo lo que está fuera de la habitación, ya que tenía que tratar con grandes personas extrañas en grandes espacios y con ninguna otra meta que ganarme la vida, lo que también había logrado en nuestro hogar común. Probablemente no se asombrarán si ahora regreso, y solo para transigir un poco conmigo llorarán y lamentarán mi destino. Pero entonces te verán a ti y se darán cuenta de que fue una buena cosa que me fuera. Que ahora tengamos un hombre como ayudante y protector las hará felices y estarán encantadas de que todo tenga que permanecer en secreto, que a través de ese secreto estaremos más unidas que antes. Oh, por favor, ven con nosotras. No tendrás ninguna obligación, no quedarás vinculado para siempre a nuestra habitación, como nosotras. Si al llegar la primavera puedes encontrar un alojamiento en cualquier lado y no te gusta estar con nosotras, te puedes ir. Solo que tendrás que guardar el secreto y no traicionarnos, pues entonces sería nuestra última hora en la posada de los señores, y aún así, cuando estés con nosotras, tendrás que tener cuidado de no mostrarte en ningún lado que consideremos peligroso y tendrás que seguir nuestros consejos. Eso es lo único que te vinculará y a eso te tendrás que atener, como es nuestro caso. En lo demás eres completamente libre, el trabajo que te asignemos no será difícil, no temas por ello. Así que, ¿vienes? ¿Cuánto queda hasta que llegue la primavera? Preguntó K. ¿La primavera? Repitió Pepi. Aquí el invierno es largo y monótono. Pero de eso no nos quejamos aquí abajo, contra el invierno estamos aseguradas. Bueno, en su momento llega la primavera y el verano, pero en el recuerdo, la primavera y el verano parecen tan breves que casi se diría que son poco más de 2 días, e incluso en esos días, también en el más bello, cae alguna vez algo de nieve. En ese momento se abrió la puerta. Pepi se estremeció, sus pensamientos se habían alejado demasiado de la taberna, pero no era Frieda, sino la posadera. Se quedó asombrada al ver que K seguía ahí. K se disculpó diciendo que la había estado esperando y al mismo tiempo, le agradeció que le hubiese permitido pernoctar ahí. La posadera no entendió por qué K la estaba esperando. K dijo que había tenido la impresión de que la posadera aún quería hablar con él. Pedía disculpas si había sido un error. Además, ya se tenía que ir, había abandonado por mucho tiempo la escuela, de la que era bedel. De todo tenía la culpa la citación del día anterior, aún tenía poca experiencia en esas cosas, no volvería a causarle tantas molestias, como el día anterior. Y se inclinó dispuesto a salir. La posadera le miró como si soñase. Debido a esa mirada, K se quedó más tiempo del que quería. Entonces ella sonrió un poco y solo con el rostro asombrado de K volvió, en cierta manera, en sí misma. Era como si hubiese esperado una respuesta a su sonrisa y, al no recibirla, se hubiese despertado. Ayer tuviste la osadía de decir algo sobre mi vestido. K no podía acordarse. ¿No lo recuerdas? A la osadía le sigue la cobardía. K se disculpó con su cansancio del día anterior. Era posible que hubiese dicho algún disparate, en todo caso ya no recordaba nada. ¿Qué habría podido decir de los vestidos de la posadera? ¿Que eran tan bellos como no los había visto en su vida? Al menos aún no había visto a ninguna posadera que trabajase con esos vestidos. Déjate de comentarios, dijo rápidamente la posadera, no quiero oír más una palabra tuya acerca de mis vestidos, no te incumben en absoluto, te lo prohíbo de una vez por todas. K se inclinó una vez más y se dirigió hacia la puerta. Pero, ¿qué significa eso?, exclamó la posadera detrás de él. ¿De que jamás has visto a una posadera con esos vestidos durante el trabajo? ¿Qué significan esos absurdos comentarios? Son completamente absurdos, ¿qué quieres decir? K se dio la vuelta y pidió a la posadera que no se excitase. Naturalmente que el comentario era absurdo. Además, él no entendía nada de vestidos. En su situación cualquier vestido sin manchas le parecía un lujo. Solo se había quedado asombrado al ver a la señora posadera, abajo, en el corredor, con un vestido de noche tan bello entre tantos hombres apenas vestidos, nada más. Ah, muy bien, dijo la posadera, ya pareces comenzar a recordar tu comentario de ayer. Y lo completas con otro absurdo. Es cierto que no entiendes nada de vestidos. Así que deja de juzgar, te lo pido seriamente, cuáles son lujosos o cuáles son inadecuados y otras cosas por el estilo. Aquí pareció como si tuviese un escalofrío. No vuelvas a decir nada sobre mis vestidos, ¿lo oyes? Y cuando K quería darse la vuelta en silencio, ella preguntó, ¿de dónde sabes tú algo de vestidos? K se encogió de hombros, no sabía nada. No sabes nada, dijo la posadera,
Entonces no deberías pretender que sabes. Ven a la oficina, te mostraré algo, entonces dejarás para siempre tus insolencias. La posadera salió por la puerta, Pepi se acercó a K de un salto, con el pretexto de cobrar la cuenta de K, llegaron rápidamente a un acuerdo, era muy fácil, pues de K conocía el patio, cuya puerta conducía a la calle lateral, al lado de la puerta había otra mucho más pequeña, detrás de ella estaría Pepi en una hora y la abriría cuando golpease en ella 3 veces. La oficina privada estaba situada frente a la taberna, solo había que atravesar el pasillo. La posadera ya había entrado en la habitación iluminada y esperaba a K con impaciencia. Hubo una nueva molestia. Herstacker había esperado en el pasillo y quiso hablar con K. No era fácil desembarazarse de él. También la posadera ayudó y reprochó a Herstacker su impertinencia. ¿A dónde entonces? ¿A dónde? Aún se pudo oír a Herstacker cuando se cerró la puerta y las palabras se mezclaron desagradablemente con sollozos y toses. Era una habitación pequeña y demasiado caldeada. Un pupitre de pie y una caja fuerte quedaban adosados a las paredes más cortas, en las más largas había un armario y una otomana. Casi todo el espacio era ocupado por el armario, no solo porque llenaba toda la pared más larga, sino porque también su anchura estrechaba la habitación, se necesitaban 2 puertas corredizas para abrirlo del todo. La posadera hizo una señal hacia la otomana, indicando que K se sentara. Ella se sentó en una silla giratoria al lado del pupitre. ¿Ni siquiera has aprendido el oficio de sastre? Preguntó la posadera. No, nunca dijo K. ¿Qué eres en realidad? Agrimensor. ¿Qué es eso? K se lo explicó. La explicación la hizo bostezar. No dices la verdad. ¿Por qué no dices la verdad? Tampoco tú la dices. ¿Yo? Ya comienzas otra vez con tus insolencias. ¿Y si no la dijera? ¿Acaso tendría que responder de ello ante ti? ¿Y, en qué no digo la verdad? No solo eres posadera, como pretendes. Hombre. Estás lleno de descubrimientos. Entonces, ¿qué soy? Tus insolencias rompen todos los límites. No sé lo que eres además, solo sé que eres una posadera y que llevas vestidos que no son propios de una posadera y como, por lo que sé, no los lleva nadie aquí en el pueblo. Bueno. Ahora llegamos al meollo del asunto, no lo puedes silenciar, tal vez no seas insolente, solo eres como un niño que sabe cualquier tontería y que es imposible obligarle a que se la calle. Habla entonces. ¿Qué tienen de especial estos vestidos? Te enojarás si lo digo. No, me reiré, no es más que cháchara infantil. ¿Cómo son los vestidos? Tú eres la que lo quieres saber. Bien, son de un buen material, lujosos, pero están anticuados. Sobrecargados, a veces retocados, gastados y no le van ni a tu edad, ni a tu figura, ni a tu posición. Me llamaron la atención la primera vez que te vi, hace una semana, aquí en el pasillo. Aquí lo tenemos. Son anticuados, sobrecargados y, ¿qué más? ¿De dónde pretendes saber todo eso? Simplemente lo veo. Para eso no se necesita ninguna instrucción. Eso lo ves tú, así, sin más. No tienes que preguntar en ninguna parte y sabes lo que está de moda. Me vas a ser indispensable, pues tengo una debilidad por los vestidos bonitos. ¿Y qué opinarías si te digo que todo este armario está lleno de vestidos? Corrió una de las puertas y se pudieron ver los vestidos comprimidos que ocupaban todo el armario. La mayoría eran vestidos oscuros, azules, marrones y negros, todos cuidadosamente colgados y estirados. Estos son los vestidos para los que no tengo espacio en mi habitación. Ahí aún tengo 2 armarios llenos, 2 armarios, cada uno tan grande como este. ¿Te asombras? No, había esperado algo similar. Ya dije que no solo eres posadera, aspiras a algo más. Solo aspiro a vestirme bien y tú eres un loco o un niño o un hombre muy malo y muy peligroso. Vete, vete ya. Kaya estaba en el pasillo y Herstacker le volvía a coger del brazo, cuando la posadera gritó. Mañana recibo un vestido nuevo, quizá te llame. Herstacker, sacudiendo enojado la mano, como si quisiera callar a la posadera desde lejos, exhortó a K que lo acompañase. En principio no quiso dar ninguna explicación. Apenas prestó atención a la objeción de K de que tenía que regresar a la escuela. Solo cuando K se resistió a seguir, Herstacker le dijo que no debía preocuparse, que en su casa tendría todo lo que necesitaba, podía renunciar al puesto de bedel. Pero tenía que ir con él ya, la había estado esperando todo el día, su madre ni siquiera sabía dónde estaba. K preguntó,
lentamente y cediendo, porque quería darle alojamiento y comida. Gerstacker solo respondió fugazmente, necesitaba acá como ayudante con los caballos. Él tenía otros negocios, pero ahora no tenía que hacerse arrastrar así y procurarle dificultades innecesarias. Si quería un sueldo, le daría un sueldo. Pero K se mantuvo quieto a pesar de todos los esfuerzos de Gerstacker. No entendía nada de caballos. Eso tampoco era necesario, dijo Gerstacker con impaciencia, y cruzó enojado las manos para intentar convencer a K de que avanzase. Sé por qué me quieres llevar contigo, dijo finalmente K. A Gerstacker le era indiferente lo que K supiera. ¿Por qué crees que puedo conseguir algo para ti con Erlanger? Cierto, dijo Gerstacker. ¿Qué otra cosa podía querer yo de ti? K se rió, se colgó del brazo de Gerstacker y se dejó guiar a través de la noche. La sala en la casa de Gerstacker estaba apenas iluminada por el fuego de la chimenea y por una vela, a cuya luz leía a alguien acurrucado en un rincón bajo las torcidas y salientes vigas de cubierta. Era la madre de Gerstacker. Ofreció a K una mano temblorosa y le indicó que se sentara junto a ella. Hablaba con esfuerzo, apenas se la podía entender, pero lo que decía